El Evangelio según Mateo, el capítulo 3. El Evangelio según Mateo, capítulo 3. Versículo del 13 al 17. Mateo 3, del 13 al 17. Dice así. Leemos en el nombre del Señor. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Palabra de Dios. Amén. Hermanos, estando estos pocos días en México, me di cuenta que en este país se celebra Epifanía. Algunos, o los reyes, como dicen algunos, ¿cierto? Algunos por la, ¿cómo se llama? Por la rosca, ¿cierto? ¿Ah? También aprendí que hay un niño Jesús adentro. Yo me lo comí, así que tengo que invitar a los tamales. Pero hermanos, una de las tradiciones antiguas de la iglesia es que en Epifanía, o sea, en Reyes, el nombre oficial es Epifanía del Señor, ¿ya? Es la manifestación, es cuando los Reyes Magos ven la estrella en el cielo. Eso es Epifanía, ¿ya? Es cuando se manifiesta Dios en la tierra. Y en Epifanía, en los primeros cristianos, ese día se celebraba la Navidad, el nacimiento de Jesús. Ese mismo día. Y ese mismo día se entregaban los regalos y todo, los primeros cristianos. Después, a lo largo del tiempo, se cambió al 25 de diciembre. ¿Ya? Entonces, si algunos entregan regalos en Epifanía, está bien. Y en el 8 de enero, que es el día de hoy, tenemos la festividad en la iglesia luterana del bautismo del Señor. ¿Hay aquí alguien que esté bautizado? ¿Sí? Todos se han bautizado, ¿cierto? Algunos bebés, otros mayores, otros no tan mayores y otros muy mayores se han bautizado, ¿cierto? En diferentes edades algunos se han bautizado. En el texto de hoy, hermanos queridos, tenemos a Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? El primo de Jesús. Y tenemos a Juan el Bautista, y esta no es primera vez que Juan el Bautista ve a Jesús. Hubo una primera vez. ¿Cuál fue? Cuando María, ¿cierto?, estaba embarazada, y Juan el Bautista también estaba en el vientre de su madre, y entra la Virgen María, ¿cierto?, en la casa, y Juan el Bautista salta de gozo dentro del vientre de su mamá, diciendo lo más probable, que dice: ahí viene el Mesías. Ahí viene el Mesías. Qué maravilloso, hermano. Por eso es que los cristianos defendemos la vida. Porque ahí hay un hermano en el Señor, un Juan el Bautista, anunciando que Cristo es el Señor desde la barriga de la mujer. Qué maravilloso. ¿Cómo no decir que un bebé puede tener fe si hay alguno que lo tuvo en el vientre? El Señor puede hacer lo imposible. En el texto de hoy, Juan el Bautista lo tenemos en la escena bautizando, preparando el camino, dice la palabra del Señor, para la llegada del Mesías. Lo preparaban bautizando, pero le decían el bautismo de arrepentimiento. De una u otra forma, Juan el Bautista y su predicación era mostrarle a los otros
Juan el Bautista le ponía el espejo a cada uno y le decía, mira tu pecado, mira tu pecado. ¿Se imaginan que tengamos a un primo, a un hermano, a un amigo que todos los días nos esté diciendo, mira tu pecado? ¿Cuál sería el final de esa persona? Lo más probable es que le digamos, ya, basta. ¿Cuál fue el final de Juan el Bautista? Le cortaron la cabeza. ¿Por qué? Porque era un predicador de la ley. Era un predicador de decir, mira tu pecado y arrepiéntete. Incluso dice el texto que muchos fariseos y saduceos se acercaban a Juan el Bautista para ser bautizados. Y él les dice, ¿qué vienen aquí, fariseos y saduceos? ¿Ustedes creen que se van a salvar en el juicio de Dios solamente porque son hijos de Abraham? Por tu autosuficiencia, no por lo que Dios puede hacer contigo. Hermanos queridos, Juan el Bautista indica en el texto de que del juicio de Dios no hay escapatoria. Alguien puede decir, uy, el pastor vino con una predicación no muy linda para el primer día. El juicio de Dios no hay escapatoria, dice Juan el Bautista. Ni siquiera para estos judíos que se creían que iban a ser salvos por sangre. El viejo Adán y la vieja Eva creen que pueden salvarse por sus propios méritos. Miren qué lindo soy. Miren cómo cumplo todos los mandatos de Dios. Miren cómo ayudo al prójimo. Yo solo puedo llegar al cielo. Eso creían estos saduceos y estos fariseos. Y es por eso que Juan el Bautista le dice camada de víboras. Palabras fuertes. Cada uno de ellos cree que pueden ser su propio Dios. Los que confesaban sus pecados, dice el texto, Juan el Bautista los bautizaba. La predicación de la ley de Juan lo llevaba a las personas a darse cuenta de dónde estaban pecando. El espejo. ¿Cierto? Cuando nos vemos en el espejo en la mañana, por ejemplo yo, que todavía sale una que otra espinilla, ¿cierto? Uno se da cuenta de las imperfecciones de la cara. Juan el Bautista les mostraba dónde estaban equivocados. Era un bautismo de arrepentimiento, pero fíjense, hermanos, era un bautismo de arrepentimiento, pero sin perdón. Era un bautismo de arrepentimiento de pecados, pero sin absolución. ¿A qué nos puede llevar eso, hermanos? Si nos arrepentimos y no hay perdón de Dios, yo me desesperaría. No sabríamos si confesamos todos los pecados o no. No sabríamos si Dios nos ama o no. ¿Dios me amará? ¿Me habrá quedado algún pecado por ahí? ¿Seré realmente salvo al final de los tiempos? Si se dan cuenta, esa predicación de Juan el Bautista, si terminamos la historia ahí en el bautismo de arrepentimiento, sería una historia de muerte. Porque nunca sabríamos si nos arrepentimos lo necesario, lo suficiente. Siempre estaríamos en la inseguridad si es que Dios nos ama, si es que somos salvos, porque no era de perdón. Juan el Bautista esperaba a Jesús, sabía que iba a llegar en algún momento. Alguna de esas personas que iban a llegar ahí iba a ser Jesús, hasta que llegó el momento. Y ese es el texto del día de hoy. Cuando el Señor Jesús llega a bautizarse, fíjense en el versículo 14. Cuando Jesús llega a bautizarse, dice el versículo 14, mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito
necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Fíjense que ni siquiera Juan el Bautista en ese momento le hace caso a Jesús. Le dice, no, yo no te voy a hacer caso a ti. Jesús le dice, bautízame. Y Juan el Bautista le dice, no, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Cuántas veces, hermanos, también nos pasa a nosotros? Que Dios nos dice, te perdono. Y uno dice, ¿será verdad? Cuando dice el Señor, yo te amo. Y uno dice, ¿será verdad o no? La incredulidad a la palabra de Dios queda patente aquí con Juan el Bautista. Juan el Bautista es un hermoso hijo de Dios. Y fíjense que en algún momento cuando le preguntan a Jesús la opinión de Juan el Bautista, ¿qué dice? Es el mejor de todos los seres humanos, dice Jesús. Y aún así, no confiaba completamente en la palabra de Dios. Versículo 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Cumplir con la ley, cumplir por nosotros. Jesús fue bautizado por nosotros. Versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos, hay agua, hay cielos abiertos, fíjense qué maravilloso. Hay Espíritu Santo, ahí tenemos a la Trinidad completa. El Padre hablando desde el cielo, el Espíritu Santo bajando desde el cielo y el Hijo abajo, la Trinidad completa. Cielos abiertos, Espíritu Santo y una voz que dice, tú eres mi Hijo muy amado, en quien me complazco. Alguien de acá podría preguntar, ¿y por qué Jesús se tenía que bautizar? Son las preguntas que nos podemos hacer, ¿cierto? ¿Por qué Jesús se tenía que bautizar? Hermanos, Jesús se bautiza para cumplir con la ley que nosotros no podemos cumplir. Jesús se bautiza para nosotros y por nosotros. Jesús cuando baja al Jordán y se hunde en el agua, después sale del Jordán y deja su estela de santidad en el agua, para que cuando tú te bautizaste en esa pequeña fuente, en ese pequeño Jordán, esté el agua de santidad de Jesús y quede impregnante. Hermanos, ¿por qué Jesús se bautizó? Porque Jesús se bautiza por ti, por mí, y Jesús deja esa estela de santidad en el agua. Para que en nuestros bautismos personales, en el bautismo de cada uno de nosotros, en el de Ruth, de Emilia, etc., todos los que estamos acá, para que en los bautismos personales nos apropiemos de todo lo que recibió Jesús en su bautismo. O sea, agua, cielo abierto. El cielo abierto es para ti. El Espíritu Santo descendió en el bautismo de Jesús. En el bautismo tuyo también descendió en ti. Y también, hermanos, recibimos una promesa eterna de Jesús. Cuando tú te bautizaste, el Señor abrió los cielos y te dijo, tú eres mi hija, mi hijo, muy amado, en quien tengo complacencia. Esa es la promesa, hermanos, que la tenemos como un timbre de agua en nuestra cabeza cuando nos bautizaron. Y ustedes saben, los timbres de agua, ¿los conocen? Cuando le ponen un diploma, un timbre de agua,
y uno tiene que ponerlo como a la luz para que se vea, ¿cierto? La promesa siempre está ahí como un timbre de agua, que en los momentos más complejos de nuestra vida, algunas veces nos olvidamos que el timbre de agua está ahí, que hay que ponerlo a la luz para que se vea. La promesa está impregnada como un timbre de agua en tu cabeza, al igual como en Jesús. Hermanos queridos, qué maravilloso vivir con esa promesa. No estamos en el bautismo de arrepentimiento de Juan el Bautista, estamos en el bautismo de Jesús. En el bautismo nuestro viejo hombre y nuestra vieja mujer fueron ahogadas en el agua. Y era interesante porque Martín Lutero decía que en el bautismo el viejo Adán y la vieja Eva fueron ahogados. Pero ¿saben qué? El viejo Adán y la vieja Eva saben flotar. Saben flotar. Por eso que una y otra vez caemos en el pecado. Pero el Señor es Jesús, no el demonio. Nuestro Señor es el Dios de salvación, no Satanás, el rey del pecado, porque ya fue hundido en el agua y en la cruz del Cordero. Los invito a Romanos 6, Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos 6, versículo 4. Versículo 4. Fíjense lo que dice el bautismo. Porque somos, ¿sí? Romanos 6, versículo 4. Amén. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nuestro viejo hombre, nuestra vieja mujer, Adán y Eva murieron en la cruz, en el momento del bautismo. Entonces, hermanos, les tengo una buena noticia. La muerte no está adelante, sino que quedó en el bautismo. Adelante tenemos la eternidad, hermanos. Adelante tenemos la eternidad, salvación, vida nueva. Ya no hay más muerte, sino que hay eternidad. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. En el bautismo, los cielos se abren. La promesa es que cuando este mundo se acabe, ya el cielo está abierto. Juan el Bautista no enderezó el camino, sino que Jesucristo vino por la autopista directamente a Él. Él es el que endereza el camino. Él es el que te perdona los pecados. Él no te apunta para decirte que estás condenado, sino que te dice que estás salvado. Y eso trae seguridad, hermanos. Podemos vivir con seguridad, porque Cristo no miente. Con la promesa bautismal, cada uno podemos decir que somos amados, porque Dios desde el cielo te dice: tú eres mi hijo, tú eres de mi propiedad, de nadie más. No eres del mal, no eres de la oscuridad, sino que eres de Dios. Y así podemos vivir con confianza, no con miedo. Podemos vivir perdonados por Dios, porque vivimos seguros de que somos propiedad de Dios. Qué maravillosa es la palabra de Dios. ¿Cómo no querer este ministerio de la predicación? Por eso es que los invito a que escuchen el Salmo 29. Escúchenlo, no lo busquen, escúchenlo, que es de otra versión. La nueva versión internacional, el Salmo 29 dice así. Fíjense cómo es la voz de Dios. La voz del Señor está sobre las aguas. Resuena el trono del Dios de la gloria. El Señor está sobre las aguas impetuosas. La voz del Señor resuena potente. La voz del
Señor resuena majestuosa. La voz del Señor desgaja los cedros, o sea, saca los árboles. Hace que el Líbano salte como un becerro y que el Hermón salte como un toro salvaje. La voz del Señor lanza ráfagas de fuego. La voz del Señor sacude el desierto. ¿Cuántos estamos en estos desiertos? La voz del Señor los sacude. La voz del Señor retuerce los robles y deja desnudos los bosques. La voz del Señor está en su templo y todos gritan gloria. La voz del Señor te dice, te perdono. La voz del Señor te dice, tú eres mío desde el bautismo. La voz del Señor te dice, tú eres mi hijo y mi hijo muy amado, en quien me complazco. Amén. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestros deseos más íntimos, conoces nuestros desiertos, nuestras alegrías, nuestras tristezas. Tú conoces nuestras inseguridades, tú conoces hasta los últimos cabellos de nuestro cuerpo, conoces cada centímetro de nuestra vida. No podemos escondernos ante ti, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, porque por medio de tu Evangelio tú nos perdonas, Señor. Tú nos haces hijos tuyos por medio del bautismo y nos das una promesa eterna. Gracias, Señor, por abrirnos el cielo. Gracias, Señor, por bajar y estar con nosotros el Emanuel. Gracias, Señor, por darnos tu perdón día tras día, a pesar de que no somos fieles a ti, Señor. Gracias, Señor, por darnos un lugar donde congregarnos. Esta Iglesia Evangélica Luterana Cristo Redentor. Te pedimos, Padre Celestial, para que puedas fortalecernos por medio de esta palabra, para que esta palabra predicada por este servidor y fue llevada al oído, tú la puedas llevar al corazón, Señor, y la puedas hacer fructificar desde allí, y podemos hacer buenas obras naturalmente con un corazón transformado por ti, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor